Bueno, tenemos ahora a Rosana Davino, estudio de una perturbación no lineal derivada ideal de Bose, emergencia de condensación no convencional. Buenas tardes. Para comenzar, decir que el condensado de Bose-Einstein se origina a partir de un gas que al ser enfriado a una temperatura cercana al cero absoluto, la propiedad que lo caracteriza es que una cantidad macroscópica de partículas como los bosones pasan al nivel de mínima energía. Esto asociado al estado fundamental. Aquí en esta ilustración se puede apreciar evidencias de la condensación en unas distribuciones de velocidad de una nube de átomos de rubidio 87 enfriados por evaporación. Aquí la temperatura es mayor que la temperatura crítica. Aquí ya empieza la fase de condensación con temperaturas menores que la temperatura crítica. Y aquí, muy por debajo de la temperatura crítica, ya una fase más pura. Algunas nociones preliminares que vamos a ver durante el transcurso de la presentación. Los hamiltonianos, operadores de energía de sistemas de partículas. Esto se escriben en términos de los operadores de creación y aniquilación de partículas. Ahí tenemos el operador de Bose de creación, el de aniquilación, el de energía del sistema asociado al nivel K, que en nuestro trabajo van a representar los niveles de energía, van a ser los autovalores propios. Aquí tenemos el operador de números asociado al estado Φ y el número total de partículas. Tengo aquí la definición para la presión correspondiente al hamiltoniano arbitrario gamma, el promedio termal del operador A, la presión en el límite termodinámico, el promedio termal en el límite termodinámico y el espacio de Fock. Aquí tenemos los hamiltonianos. Aquí tenemos el libre, el operador del gas libre de bosones, que al ser perturbado genera que es el operador perturbado. Y aquí tenemos los niveles de energía de los sistemas. Este hamiltoniano es el hamiltoniano aproximado. Aquí tenemos una perturbación, la perturbación no lineal, representada por la raíz cuadrada del operador de número asociado al modo cero. El índice Pae que está acá pertenece al conjunto lambda-Zuele, que se llama dual de la región de confinamiento de las partículas. Estas son las condiciones de borde periódicas impuestas al hamiltoniano de manera que se garantice la autoadjuntosidad. Esto para que los valores propios sean reales, recordando que representan los niveles de energía. La simetría del sistema, existe una ley de conservación, una invarianza del sistema frente a un grupo de transformaciones. Aquí está la ley de conservación, la relación de conmutación entre el hamiltoniano libre y el número total de partículas, la invarianza respecto al grupo unitario 1. En este caso, cuando hacemos estas transformaciones, el hamiltoniano queda invariante frente a ellas. La simetría de un sistema de partículas implica una regla de selección. En esta regla de selección, los promedios termales del operador de creación y el de aniquilación de partículas son iguales e iguales a cero para todo P en el conjunto de restricciones. Aquí tenemos el número de partículas, donde beta corresponde a la temperatura inversa y KB es la constante de Boltzmann. La simetría de un sistema de partículas, había dicho, que implica una regla de selección, que es la que está acá, y cuando hay rupturas de simetría del sistema libre, se asocia con el hecho de que para este caso, se llama el hamiltoniano perturbado, se cumple que la regla de selección es rota. Si bien es cierto, los promedios termales de los operadores de creación y aniquilación de partículas son iguales, sí son distintos de cero. Y ya no existe la regla de conmutación. La condición de la condensación de Bose-Einstein y la ruptura espontánea de simetría. Este corresponde a la densidad de partículas en el nivel más bajo, en el nivel cero de energía. La condensación de Bose-Einstein se da cuando este límite tiende a ρ0, siendo ρ0 estrictamente positivo cuando la densidad es mayor que la densidad crítica.
En definitiva, ese ρ0 es el condensado. El ρ0 actúa como un parámetro de orden, ¿ya? Es decir, cuando una cantidad varía de 0 a un valor no nulo en un cambio de fase. Aquí lo hace de un sistema con ausencia de condensación a uno en donde hay ocupación macroscópica del estado fundamental. En la fase no condensada, esto es cuando la densidad ρ es menor o igual que la densidad crítica, los límites son intercambiables, estos límites, y se tienden a cero. Caso distinto ocurre cuando la densidad ρ es mayor que el ρ crítico. Ahí ya los límites no son intercambiables. En este contexto, los promedios termales límites, definidos como ahí, se denominan cuasi promedios de Pagaliu o promedios anómalos. ¿Cuáles son los problemas a resolver? Son dos problemas a resolver. Primero vamos a probar que bajo condiciones adecuadas, el μ negativo y nu positivo, los sistemas de partículas como son el hamiltoniano perturbado del gas libre y el aproximado son termodinámicamente equivalentes. Esto quiere decir que tienen presiones iguales. Este que está acá es el hamiltoniano perturbado del gas libre, ¿ya? Esta es la perturbación. Para este hamiltoniano se verifica que la relación de conmutación es rota, ¿ya? En este caso es ruptura de simetría. Y en el hamiltoniano aproximado, cuando tiene aquí la perturbación no lineal, representada por la raíz cuadrada del operador de número asociado al modo cero, sí presenta ruptura, perdón, ese no tiene ruptura de simetría. Lo otro que se va a probar es que bajo condiciones adecuadas, ambos modelos presentan una forma no convencional de condensación de Bose-Einstein, es decir, no van a depender de la temperatura inversa beta. El otro problema que voy a trabajar es que para sistemas de partículas completamente diagonales, como lo son este de acá, que es el completamente diagonal perturbado, y el completamente diagonal aproximado, también van a ser equivalentes en el límite termodinámico, aun cuando el sistema de partículas de hamiltoniano completamente diagonal aproximado no presenta ruptura de simetría, y el sistema de partículas del completamente diagonal perturbado sí lo hace. O sea, si nos ponemos a comparar con lo recién señalado, podemos ver que este problema constituye una clara extensión de lo anterior. Aquí empieza la demostración. Previo a probar la igualdad de las presiones en el límite termodinámico, hice un trabajo que consistió en partir del hamiltoniano perturbado y conociendo que es diagonalizable con respecto al operador de número, lo que quise probar es que el sistema de partículas también condensaba. Para μ igual a menos nu dividido por la raíz cuadrada de ρ0, con ρ0 una constante que es estrictamente positiva, se hizo la diagonalización. ¿Cómo se hizo esto? Lo que se hizo fue tomar el hamiltoniano perturbado del gas libre y diagonalizarlo de la siguiente manera. Se separó el término de modo cero de la suma total y se trabajó en el término de modo cero. ¿Ya? De esa manera, haciendo estos ajustes para el operador de aniquilación y creación, fueron reemplazados, sustituidos en el operador de energía original, obteniendo este nuevo hamiltoniano. Este es el diagonalizado del perturbado, ¿sí? Ya. Claramente, ese nuevo hamiltoniano que es diagonalizado sí cumplía las reglas de selección y los promedios termales del operador de creación y de aniquilación de partículas son iguales e iguales a cero.
aquí además se pudo ver que este promedio termal corresponde al número de partículas en el nivel más bajo de energía, ¿ya? Y se definió la densidad crítica como está ahí. Luego se pasó al límite termodinámico y obtenemos la densidad crítica. Todo esto corresponde a la diagonalización del operador perturbado. Por otra parte, aquí, a partir de lo visto aquí anteriormente, aquí trabajé para el B0 y para el operador de aniquilación, pero esto en el diagonalizado. Y apliqué las propiedades aditivas, ¿cierto? Y pudimos constatar efectivamente que en el límite termodinámico esto tendía a Rho0. Ese es el condensado. O sea, se probó que el sistema de partículas del hamiltoniano diagonalizado, del hamiltoniano perturbado, sí condensa. Ahora en este van a ser dos teoremas en el que se probó que las presiones son iguales. ¿Ya? Esto en el límite termodinámico. Para beta y mu, que pertenecen en D con nu positivo en el límite termodinámico, la presión aproximada es menos mu cuadrado dividido por mu, más esta es la presión ideal, excluyendo el término de momentum cero. ¿Ya? Y esta es la presión aproximada. Aquí empiezo a hacer la demostración. Este sistema es estable en ese dominio. Para poder probarlo, se va a usar el método de grandes desvíos. Este se basa en el principio de Laplace y se obtiene una expresión analítica para la presión aproximada. ¿Qué dice el principio de Laplace? G sea G una función continua sobre un intervalo I acotada superiormente, es decir, G de X menor o igual que M, para alguna constante M y para todo X en I. Se va a asumir que existe un alfa positivo, de modo que para valores grandes y positivos de X, el G de X sea menor que menos alfa en la barra de X. Cuando esto ocurre, entonces, el límite cuando n tiende a infinito, de 1 dividido por n, la integral sobre el I, del exponencial de ng de X va a ser el supremo sobre las xni del G de X. Esa es la función que está acotada superiormente. Ya, entonces, ¿cómo es la estrategia para hacer la demostración? Es la siguiente. Tenemos estas funciones ax más b raíz cuadrada de x más c, con a, b en los reales, y x que pertenece al intervalo de 0 a infinito, con c mayor o igual que 0. Estas son todas funciones gráficamente infinitamente crecientes o infinitamente decrecientes en ese intervalo, con la excepción de los casos que a sea negativo y b sea positivo. Es precisamente esa excepción en la que voy a trabajar. Aquí tengo una sucesión de funciones definida en ese dominio, con GL de X definida acá. Claramente corresponde a la excepción toda vez que el lambda 0 es 0 y mu es negativo, por lo tanto, ese hace las veces de la que estaba presente en la función anterior. Y este vendría a ser B, toda vez que ese es positivo. Y ese vendría a ser C. ¿Qué se hizo acá? Acá está la gráfica de lo que se hizo. Se derivó la función, se obtuvo la segunda derivada y se probó que GL de X es una función cóncava que alcanza su máximo global en X asterisco sub L. Ahora, para valores suficientemente grandes de B, esto es mayor o igual que 0. Por lo tanto, está definida también en el intervalo dominio. Y el GL de X asterisco lo tenemos acá. Entonces, el límite cuando b tiende a 0 del supremo de GL de X sobre lo X en ese intervalo va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito del supremo de GL de X asterisco sobre los X en este intervalo. Y va a ser igual cuando b tiende a infinito, ¿no es cierto? Acuérdense que el mu es negativo y el lambda 0 es 0, por lo tanto, el límite del supremo de GL asterisco va a tender a menos nu partido por menos nu cuadrado partido por mu. Esto es cuando b va al infinito. Ya, entonces esto lo vamos a reservar, ya lo vamos a guardar porque lo vamos a ocupar ya no. Ahora,
El hamiltoniano aproximado es un operador diagonal con respecto al operador de número. Luego vamos a hacer el mismo trabajo que se hizo anteriormente cuando se diagonalizó el hamiltoniano perturbado. Aquí tengo definida la presión aproximada. La voy a escribir separando el término de modo cero de la suma total. Eso fue lo que se hizo. Y después voy a trabajar sobre el modo cero. La estrategia que voy a usar acá es poder construir el GLX asterisco, el que estaba acá antes señalado. Ese. ¿Ya? Acá está. ¿Ya? Y aquí lo hice. Esto que aparece acá es el GL, aquí esto es un operador, del rho0, del operador rho0. ¿Sí? Luego, ahora recordamos el principio de Laplace, el límite cuando b tiende a infinito de 1 partido por beta b en el logaritmo natural de esta suma es igual al supremo sobre rho0 mayor o igual que 0 del g de rho0. Esto es el rho0. ¿Y eso a qué tendía? Lo habíamos visto previamente. Eso es menos mu cuadrado partido por mu. Recordando que habíamos definido la presión, habíamos separado en esa suma, ¿ya? Por lo tanto, ahora ya estamos en condiciones de decir que, acá está, ¿ven? La presión aproximada va a ser igual a menos mu cuadrado dividido por mu más esta. Y esto que está acá en el límite termodinámico corresponde a la presión ideal excluyendo el término del momentum cero. En modo cero. Tenemos entonces el trabajo hecho de la presión aproximada. ¿Qué teníamos que hacer? El primer problema era probar que esos hamiltonianos, el perturbado y el aproximado, tenían igual presión. Esto en el límite termodinámico. Entonces, una de las primeras partes está lista. Ahora el teorema siguiente dice que para beta y mu que pertenecen a D con nu positivo en el límite termodinámico, el gas de Bose del hamiltoniano dado por el hamiltoniano aproximado presenta condensación no convencional, esto es independiente de la temperatura, solo si el gas ideal de energía dada por que era el perturbado, también la registra. Además, las presiones, aquí están bien, son iguales y las densidades en el nivel cero de energía también son iguales. Para demostrar la presión ideal, la tenemos acá. Y lo que vamos a hacer acá es hacer una diferencia de la presión ideal con la presión aproximada, que es la que acabamos de calcular. Al hacerlo, llegamos a este resultado, y en el límite termodinámico para beta y mu negativo fijos, la presión ideal es igual a la presión aproximada. Cuando derivamos la presión ideal con respecto a mu y le restamos la derivada de la presión aproximada con respecto a mu, estamos viendo la densidad ideal menos la densidad aproximada. Y esto es este resultado. La explicación está acá abajo. Esa es la densidad aproximada. ¿Qué hicimos acá? Nada más que tomamos la presión aproximada, que es el cálculo que hicimos acá, y lo derivamos con respecto a mu. Ahí está. Y de igual manera, la densidad ideal nos dio eso, ¿cierto? Acá está. Lo único que hicimos fue derivar con respecto a mu. De estas expresiones y estas identidades podemos concluir lo siguiente. Ya sabíamos que la densidad crítica la definíamos de esta forma, y en el límite termodinámico, y como en el límite termodinámico esta expresión tiende a cero, para los parámetros fijos mu negativo y nu positivo, vamos a tener que ambos sistemas muestran condensación
no convencional en el dominio D, es decir, independiente de la temperatura. Además, se probó que la densidad ideal esté en el nivel 0 y la densidad aproximada en el nivel 0 es igual a u cuadrado partido por mu cuadrado. Esto es positivo, por lo tanto va a haber, este es el condensado. El segundo problema corresponde a los modelos completamente diagonales. El hamiltoniano, un operador de energía completamente diagonal de un gas de Bose que satisface la condición de conmutación, el que está acá expuesto. Y tenemos estos dos operadores, que el primero corresponde al hamiltoniano completamente diagonal perturbado y este completamente diagonal aproximado. Operadores definidos como sigue acá. Aquí también hay una perturbación no lineal correspondiente a la raíz cuadrada del operador de número asociado al modo 0. Ya, entonces, ¿qué vamos a probar? Para mu positivo se va a probar que estas presiones son iguales. La demostración se basa en que estos modelos completamente diagonales, para estos modelos, se ha probado esto que está acá puesto, donde el signo de nu va a ser positivo. Para poder realizar esta demostración se basa en la desigualdad de Bagaliu. Necesito mostrarle un poquito de eso. Te queda un poquitito. ¿Sí? Sí. Ya te... Termino. Ahí está. Ya, ya, esta es la desigualdad de Bagaliu. Aquí tengo las diferencias de presiones, aquí tengo las diferencias de los hamiltonianos, ¿ya? Y eso, en base a esa, bueno, voy a hacer la demostración. Ahí tengo las diferencias de presión y las diferencias de los hamiltonianos. Entonces voy a trabajar en un sentido de la desigualdad. Aquí está. En los sistemas de partículas de hamiltoniano completamente diagonal aproximado, ese preserva la simetría del grupo 1. Por lo tanto, una de las desigualdades de Bagaliu conduce a esto. Eso es entendible cuando vemos que esta diferencia nos da acá, ¿cierto? O sea, al aplicar el promedio termal y aplicar la propiedad aditiva, llegamos a esto. Ese es el operador densidad. Además, en el límite termodinámico tenemos que el límite de las diferencias de las presiones... Ahí te faltan unos corchetes. Sí, estos son promedios termales, sí. Sí, me di cuenta. Aquí, como este preserva la simetría, cuando estaba acá atrás, aquí, al aplicar las propiedades, porque recuerden que la desigualdad de Bagaliu trabaja con los promedios termales, van a quedar esos promedios termales. Como aquí se satisface la regla de selección, esos van a ser iguales entre sí e iguales a 0. El otro sentido de la desigualdad de Bagaliu y de Jensen, que es la que me permite hacer un intercambio entre, aquí también es un promedio. Sí, hay un promedio termal. Permite trabajar con la raíz cuadrada. El corchete ya lo metiste adentro, ¿no? Y te quedó Rho 0 L. Eso está bien, ese ya no es un operador, ese es el promedio. El promedio. Sí. Usaste la concavidad de raíz de la raíz cuadrada. Con la única diferencia es que acá, cuando aplico aquí ya no se verifica la relación de la regla de selección, ¿ya? Pero esto en el límite termodinámico, S y S, van a atender a la raíz cuadrada de Rho 0, ¿ya? Y este va a ir al 0, esto cuando V tiende a infinito. Por lo tanto, me va a quedar que el límite cuando V tiende a infinito de las diferencias de presiones va a ser igual a 0, por lo tanto va a implicar que estas presiones van a ser iguales. Como conclusión, para los parámetros fijos mu negativo y nu positivo, las presiones límites y los parámetros de orden de los sistemas dados por el hamiltoniano aproximativo y el perturbado son termodinámicamente equivalentes.
y eso lo probamos en ese sentido, que las presiones son iguales. En este límite el campo externo, ¿se acuerdan? Que este era el que perturbaba al hamiltoniano libre y provocaba una ruptura de la simetría. Cuando ese campo externo se reemplaza por ese operador de perturbación. ¿Y los dos sistemas ahí abajo? Sí, además ambos sistemas son sometidos a la condensación, también lo probé, no convencional en ese dominio, y ambos experimentan esa condensación. Esto que está acá es el condensado. Está presente en ambos sistemas de partículas. Esa condensación se produce para un μ menor que 0, que no pasa en el hamiltoniano libre cuando no tiene la perturbación, el campo externo. Ahí depende de la temperatura. Uno tiene que mirar esto para μ menores que 0, es una parte de la fase del sistema. ¿Y el gracia? Doctor, gracias. Los sistemas totalmente diagonales con fuentes externas acopladas, lo que estabas diciendo tú, los hamiltonianos completamente diagonal, el perturbado y el aproximado, son también termodinámicamente equivalentes. Como había dicho antes, era un problema de la extensión del otro. Y ahí está el gracias. ¿Alguna consulta, un comentario? La condensación no convencional aparece en muchos modelos, generalmente diagonales. En los modelos más complicados, la gracia de esto es que uno aquí no necesita energía en el ground state negativa, que es una cuestión que físicamente no tiene explicación en los modelos estudiados. Es el único que yo conozco, por lo menos, en donde parecería razonable hacer un experimento para confirmar efectivamente que se produce una condensación no convencional. Eso es.